Hubo un poblado marítimo en Valencia, con un templo que protegía el comercio. Muchos productos iban río arriba a lugares como la ciudad que fenicios y griegos llamaron Tiris y los romanos Edeta, hoy San Miquel de Giria. Veamos pruebas desde el siglo 7 al 5 a.C. En Tiris o Edeta tenemos jarras fenicias, o el lequitos griego para aceites perfumados. Bajo el agua de las playas del Cabañal, la Malvarrosa y el Saler, encontramos ánforas púnicas tipo Mañá Pascual A4 de Andalucía para salsa de pescado, o ánforas para vino griegas de Laconia, tipo 2, o de Corinto del tipo Coeler A y B, o de la colonia de Massalia, Marsella, del tipo 1 de Pi, o ánforas etruscas italianas tipo Pi y Marchán, serie A. Y en Valencia ciudad vemos una ánfora de vino griega, Alabrose, en el Sbanj del Almiral. O la mejor de todo, el trozo de ánfora aparecido en el centro de Valencia, del grupo de pintores de Leagros. Miquel Ramón Martí Matías la clasificó en su tesis como obra del pintor de Aqueloo. El fragmento muestra a Atenea Prómacos, o guerrera, y el lomo de un ciervo y hojas como puntos. Pero hay una ánfora completa para comparar en un museo con Hércules y el ciervo de Diana, las hojas de puntos y a Atenea. Estaría colocada en el templo. Incluso, en Picaña, aparece un exaliptro griego corintio para perfumes. Que no te mientan, con los romanos no se empieza de la nada, ni Junio Bruto funda Valencia, pero eso es otra historia.